esta semana está marcada por un hecho inédito en nuestra democracia, y es que vaya a declarar la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en un juzgado en Madrid. Estamos, por tanto, a 48 horas de este hecho inédito en nuestra democracia. Un hecho sin precedentes y del que, como todos los españoles saben, hasta el momento el presidente del Gobierno no ha dado ni una sola explicación al respecto. Lo que sí ha hecho ha sido constantemente atacar a jueces, atacar a los medios de comunicación que se han limitado a publicar informaciones contrastadas y atacar a la oposición política por las valoraciones en relación a lo mismo, a esto. Un presidente del Gobierno, ¿cómo hubiera actuado? Hubiera actuado desde el primer momento con máxima transparencia, es decir, dando explicaciones de manera pública, asumiendo sus responsabilidades políticas y, por otro lado, no solo con esa transparencia, sino garantizando la independencia en toda la investigación. Una independencia que debiera de ir siempre acompañada de la máxima colaboración, lógicamente, por parte del presidente del Gobierno. En el caso de Pedro Sánchez, esto no es así, ni ha sido así, ni está siendo así, ni será así, porque esto es el sanchismo. Vivimos cosas inéditas a las que siempre se le da una respuesta que camina en el ámbito de la degradación de las instituciones y de la vida pública en nuestro país. Lo que tenemos muy claro, y por eso hemos pedido las explicaciones al presidente del Gobierno, es que la responsabilidad política es de Pedro Sánchez y, siendo una responsabilidad política, es a la que a nosotros nos corresponde pedir explicaciones, dejando al ámbito judicial las responsabilidades judiciales que se puedan derivar y que, por tanto, se están sustanciando en un juzgado en Madrid. Y será ahí donde el próximo viernes la mujer del presidente tenga que dar las explicaciones oportunas ante esos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción por los que está siendo investigada. Lo que está claro es que este caso, el caso de Begoña Gómez, el caso de la investigación, de los procedimientos judicial que tiene abierta la mujer del presidente, lo que nos destapa son varios planos sobre los que es necesario hacer una reflexión. Todos ellos complementarios, y ambos planos lo que demuestran es la degradación de la vida pública española a la que está sometiendo Pedro Sánchez. Y lo hace con un único objetivo siempre, el objetivo que tiene para todo, y es la de permanecer siempre en el poder. Está claro que el comportamiento de la esposa del presidente, por las informaciones que estamos conociendo y por las informaciones que cada día más, lo que revelan no solo es el aprovechamiento de una posición como mujer del presidente que le permite tener acceso a ciertos contactos y, a partir de ahí, contactos con empresas, con financiación, y valerse de ellos para un beneficio personal, sino que también lo que vamos viendo es, con todos los datos y toda la información que se va publicando, una sensación de impunidad y, por tanto, de situarse ante todas las actividades que ha desarrollado por encima absolutamente de todo, por encima de los procedimientos, por encima del cumplimiento de la ley, como si el presidente del Gobierno y su entorno no tuviera que estar sujeto a la legalidad como el resto de los españoles, como si no fueran un español más que tiene que cumplir la ley y que tiene, lógicamente, que someterse a ello. Como decía, acceso a contactos, a empresas, a financiación, que se deben, evidentemente y exclusivamente, a su condición de mujer del presidente. Pero, como les decía, en las informaciones que se están conociendo últimamente, y nos podemos remitir hoy mismo a las que ha publicado el diario El Mundo, se ven documentos, por ejemplo, de la intervención de una universidad, como es la Universidad Complutense, en las que también se desvelan comportamientos irregulares, como si las normas que nos rigen a todos no fueran de aplicación cuando se trata del presidente del Gobierno y de su entorno, como si estuvieran por encima de todo. Y esto es lo que preside hoy
la vida pública española de la mano de Pedro Sánchez. En definitiva, un suma y sigue. ¿Cuál ha sido, además, la reacción de Pedro Sánchez ante todos estos escándalos? Pues, como les decía, en vez de asumir una responsabilidad política, como cualquier líder democrático, que lo que hubiera hecho es, como les decía al principio, dar explicaciones con la máxima transparencia y garantizar la independencia de todos los instrumentos del Estado para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho, asumiendo que son unos españoles más que no estén por encima de la ley, sino que tienen que ser los primeros en cumplir la ley, la reacción de Pedro Sánchez ha ido en un camino totalmente contrario. Lo primero ha sido atacar a los jueces, atacar a la justicia, acusaciones de lawfare y de presiones y las presiones a los jueces que hemos estado viviendo. La segunda de las cuestiones ha sido ataques a los medios de comunicación, a todos aquellos que han llevado a cabo algún tipo de publicación en relación a todo ello. Y no olvidar tampoco los intentos de movilización social, victimizándose a través de esa famosa carta en los que intentó sustituir la justicia institucional por la justicia popular. A todo ello, además, ha reaccionado de otra manera y es con la utilización de los instrumentos del Estado, poniéndolos al servicio de su interés particular y de los intereses de su entorno. El caso más claro no solo es el CIS, donde hemos visto cómo se ha utilizado los instrumentos del Centro de Investigación Sociológica para llevar a cabo encuestas y analizar el trasfondo de todo esto, sino también cómo se ha utilizado la Fiscalía General del Estado como el abogado de la familia, como el abogado particular. Y esto lo que hace es degradar la democracia en nuestro país. Y lo hace con un único objetivo, y es sobrevivir políticamente absolutamente a todo y permanecer en el poder a costa absolutamente de todo. Pero esta no solo ha sido la reacción de Pedro Sánchez, esta está siendo también la reacción del Partido Socialista. Estamos ante un Partido Socialista que, ante delitos de presunta corrupción, lo que hace es alardear de apoyo a las personas que están siendo investigadas. No solo lo hemos visto con el caso de los ERES, donde en un mitin del Partido Socialista no solo se avanzaba cuál sería la resolución judicial, la resolución de un recurso de amparo, sino que también se alardeaba y se apoyaba a la mujer del presidente. En definitiva, es la utilización de todos los recursos públicos para los intereses particulares, incluso para la defensa de la corrupción en nuestro país. Pero todo esto tiene un camino, no solo es el hecho inédito que vamos a vivir esta semana, viendo cómo la mujer del presidente del Gobierno tiene que comparecer como investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias. En definitiva, por la utilización de su condición de mujer del presidente para obtener un beneficio, sino que la relación de Pedro Sánchez con la corrupción va mucho más allá. No podemos olvidar que con Pedro Sánchez lo que se ha producido y lo que se está produciendo es el mayor retroceso en la democracia española en la lucha contra la corrupción. Y es el mayor retroceso porque se han rebajado las penas a los corruptos a través de modificaciones del Código Penal. Se han indultado a corruptos y con ello se han perdonado condenas. Se ha intentado una amnistía y la amnistía ha tenido ese trasfondo de querer borrar cualquier rastro de malversación en los hechos que acontecieron en octubre del 2017. Y además a todo ello se une que no responde personalmente por toda la corrupción que afecta a su gobierno, a su partido y a su entorno. Hablemos de su esposa o hablando de su hermano. En definitiva, estamos ante el presidente del Gobierno que, lejos de luchar contra la corrupción, lo que está haciendo es ampararla y dar mayores facilidades a los corruptos. Este es el balance de la lucha contra la corrupción de Pedro Sánchez. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Frente a todo esto, el Partido Popular tiene alternativa, claro que sí. Tenemos la alternativa que supone nuestro compromiso con la regeneración de la democracia en España,
como una de las principales políticas del Partido Popular y sobre todo como uno de los principales pilares sobre los que se tiene que asentar la vida pública en el presente, pero también la vida pública en el futuro de nuestro país. Ello nos ha llevado a trabajar en acuerdos para la despolitización, por ejemplo, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y eso, sin duda alguna, tiene un reflejo en un instrumento como es el Plan de Calidad Institucional, que, como todos ustedes conocen, fue presentado el 23 de enero del 2023 y que recoge un conjunto de medidas que van enfocadas a fomentar la transparencia, el buen gobierno, las incompatibilidades, las rendiciones de cuentas, la despolitización de la justicia, la garantización de la independencia de las instituciones y, con todo ello, evidentemente, luchar también contra la corrupción. Por eso, rechazamos cualquier tipo de estrategia, ya sea de ataque o de autodefensa, que lo que pretenda sea esquivar los controles propios de la democracia, como estamos viviendo durante todas estas semanas y durante estos meses desde que saltaron los casos de corrupción que asedian a Pedro Sánchez desde su gobierno, desde su partido y desde su entorno familiar. Y con ello, y en este sentido, es como vamos a seguir trabajando y vamos a seguir defendiendo la necesidad de una regeneración democrática en la cual haya que seguir luchando contra la corrupción. A la corrupción no hay que darle ni un milímetro de oxígeno. No se le pueden relajar los límites, sino que se tiene que endurecer la lucha contra ella. Otra de las cuestiones sobre las que a las que hoy nos queremos referir tiene que ver con los fondos europeos. Y tiene que ver con los fondos europeos después de haber conocido en el día de ayer la dimisión nuevamente de la persona que estaba al frente de la dirección de fondos europeos en el Gobierno de España. Una dirección de fondos europeos que va camino de convertirse en el puesto de trabajo con mayor rotación de la política española, de la mano de las dimisiones que un día sí y otro también va experimentando. Estamos ante el cuarto movimiento, la tercera dimisión, en un año y medio. Desde octubre del año 2022, en estos puestos de dirección de gestión de fondos europeos ya han estado 4 personas y se han producido 3 dimisiones. Y ninguno de ellos han aclarado las causas de la dimisión. Pero tampoco la máxima responsable, la ministra Montero, ha dado ninguna explicación al respecto. Lo que sí que sabemos todos los españoles es que, además de la falta de explicaciones de por qué se producen estas dimisiones, España está perdiendo la oportunidad de transformarse a través de la ejecución de los fondos europeos. Lo único que se transforma es el nombre de la persona que está al frente de esta dirección, pero no nuestro país a base de una buena ejecución de estos fondos. No sabemos quién está al mando de la gestión de los mismos. Lo que sí sabemos, lo que sí sabe la gran mayoría de los españoles, es que ninguno de ellos ha visto ni un solo euro de estos millones de euros que tenían que llegar a nuestro país para transformar nuestra economía y para garantizar la renovación de nuestra economía. Tenemos muchas preguntas que hacer al Gobierno en relación a estas dimisiones y especialmente en relación a la última. Y instamos al Gobierno a que lo haga. Por ello vamos a pedir la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera y ministra responsable de los fondos europeos para que dé las explicaciones oportunas. Es necesario que los españoles sepan qué es lo que está ocultando el Gobierno a los españoles en relación a los fondos europeos. Es necesario que den explicaciones de por qué. Ayer, después del Consejo de Ministros, después de la decisión del Consejo de Ministros, no comparecieron ni la ministra de Hacienda ni el ministro de Economía para dar explicaciones de esta nueva dimisión. Tampoco sabemos por qué en la conferencia sectorial que se celebró hace 15 días y que hacía más de 2 años que no se celebraba, no se dio ninguna explicación a las comunidades autónomas en relación a los distintos cambios que ya se habían producido
ni tampoco en relación al último que estaba a punto de producirse. Si todo es tan transparente, como afirma un día sí y otro también el Gobierno de España, ¿por qué no dan ninguna explicación sobre las dimisiones y los ceses? ¿Qué motivos hay para que nadie quiera hacerse cargo de la gestión de los mismos? En definitiva, ¿qué es lo que saben los directores de los fondos europeos que no sabemos los demás españoles para no querer seguir asumiendo esa responsabilidad? Lo que sí que hay es una realidad cuando hablamos de los fondos europeos y de su gestión, y es que el Gobierno de España no ha querido someter la gestión de los fondos a la despolitización por parte del Gobierno de la gestión de los mismos. No ha querido y rechazó una autoridad independiente para garantizar que de una manera ágil, de una manera objetiva, los fondos estuvieran llegando al tejido económico y empresarial, a los sectores que necesitan esas inyecciones de capital para poder seguir creciendo y adaptándose a las nuevas circunstancias. Lo que es una realidad, y sí conocen todos los españoles, es que hay una maraña de burocracia que rodea la gestión de cualquier línea de ayuda con fondos europeos, que impiden al final acceder a los mismos, que los está bloqueando, que los está ralentizando y que está haciendo que no sean una realidad. Y lo que también ya conocemos los españoles es que la sombra de la corrupción está sobre los fondos europeos. Y esa sombra de corrupción está sobre los fondos europeos desde el momento que la Fiscalía Europea está investigando, tanto desde la trama de Koldo como desde el caso de Begoña Gómez, la gestión de fondos europeos y la relación del Gobierno en torno a las mismas. Mientras cientos, diría miles, de autónomos y pymes se quedan sin ayudas por la montaña de burocracia que tienen que sufrir y padecer, lo que estamos cada día viendo y ellos tienen que vivir es que la burocracia es para ellos, pero que las facilidades son todas para la adjudicación de ayudas y favorecer a los amigos de los miembros del Gobierno. Ahí está la trama Koldo, donde se puede ver esa alfombra roja puesta para el acceso a los fondos europeos que ponía el Gobierno desde distintos ministerios. No puede ser que en España la vía más rápida para acceder a los fondos europeos siga siendo ser amigo del Partido Socialista, de algún dirigente, ponerte en contacto y que te vaya garantizando una gestión mucho más rápida. Eso es lo que está detrás de la trama de Koldo. Por eso está la Fiscalía Europea investigando. Llevamos, como decía, tiempo, años exigiendo un organismo independiente, que fue rechazado por el Gobierno. Estuvimos años pidiendo que la gestión de los fondos europeos no fuera la que se aprobó por el famoso Real Decreto, que se convalidó con la condición de regularlo por ley y que no se ha llevado a cabo. En definitiva, los españoles lo que merecemos es menos dimisiones y más explicaciones, y merecemos una mejor gestión de los fondos que llegue a la realidad del tejido económico y empresarial. Y no estar viendo un día tras otro cómo los fondos que nacieron para ser la esperanza de una sociedad se convierten en un fiasco. Y a estas alturas lo que queremos saber también es si ese fiasco además es un fraude y hay corrupción detrás de la gestión de estos fondos. Por eso, como les decía, en el día de hoy vamos a solicitar la comparecencia urgente de la ministra Montero para que dé explicaciones de por qué han dimitido todos los directores de fondos europeos que se han nombrado. Todos. ¿Y cuáles son las causas que impiden que se pueda producir una gestión eficaz y eficiente que lleve al final a que el tejido económico sea el receptor de los fondos y que no, como estamos viendo, los receptores de los fondos estén siendo más los amigos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, y que eso haga que a día de hoy haya distintos procedimientos judiciales abiertos en nuestro país y que la Fiscalía Europea esté investigando a España por la gestión de estos fondos. Y sin más, pues quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear.
Sí, buenos días. Aprovechando que ha hablado de economía, quería preguntarle por cómo avanzan las negociaciones para designar al nuevo gobernador del Banco de España. En concreto, quería saber si la voluntad del Partido Popular es zanjar esta cuestión antes de la siguiente cumbre del Banco Central Europeo. También conoce su opinión sobre Paula Conte, que es el nombre que más aparece en las quinielas. Y por último, también saber si han trasladado una oferta formal al Ejecutivo para el puesto de subgobernador. Y por otro lado, ayer nos enteramos de que mañana se publicará una entrevista del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en un podcast por el que ha pasado en un par de ocasiones la activista Alvise Pérez, que comparte con el presentador del podcast distintas ideas antisistema. Quería saber cuál es el objetivo del PP yendo a estos espacios. Gracias. Bueno, en relación a la primera de las cuestiones, todos ustedes conocen que se están manteniendo conversaciones y, lógicamente, cuando hay unas conversaciones abiertas, se informa cuando se llega al final de las mismas y, por tanto, a los acuerdos, y no se lleva a cabo ningún tipo de valoración en relación a ninguna persona sobre la que no tenemos nada que valorar, sino que en el marco de las conversaciones avanzaremos lo que tengamos que avanzar, y cuando haya un acuerdo, pues será esto lo que haya que comunicar. Creemos que así es la manera de abordar la renovación de órganos que son importantes para nuestro país. Y en relación a la segunda de las cuestiones, bueno, yo creo que hay una comunicación que es muy diferente la sociedad actual, y esa comunicación se lleva a cabo a través de nuevos elementos, ¿no? Y de nuevos actores, en este caso que están al frente de un podcast, ¿no? Y eso es a lo que responde la entrevista que se desarrolló en el día de ayer y a la que usted ha hecho referencia, y evidentemente de la que se recibió una invitación y que se aceptó. Buenas tardes. Quería preguntarle, porque acabamos de conocer ahora mismo que el Constitucional acaba de anular otra sentencia de los ERE, otra condena de los ERE, en este caso al exconsejero Antonio Fernández por prevaricación. Quería una valoración sobre esto, y luego también preguntarle por las críticas del Gobierno al Supremo, y el Gobierno y sus socios criticando al Supremo, ustedes poniendo en cuestión también al Constitucional. Si esto no cree que ustedes, al final, ambos están contribuyendo a que los ciudadanos desconfíen aún más en la justicia. Gracias. Bien, en relación, no he tenido la oportunidad de conocer la sentencia a la que usted me hace referencia, pero lo que estamos viviendo, yo creo que con asombro, la sociedad española es cómo en el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia, que es el caso de los ERES, en el que 680 millones de euros que tendrían que haber llegado a los parados andaluces, nunca llegaron. Y nunca llegaron porque a través de una red clientelar el destino fue otro. El destino de esos millones de euros que eran de los parados andaluces fue otro. Y dentro de esos otros destinos, creo que a nadie se le escapa que estuvieron juergas, estuvo el pago de prostitución y estuvo el consumo de cocaína, entre otras cosas. Este caso afecta directamente al Partido Socialista. Es el mayor caso de corrupción no solo por el montante económico, sino también por la cantidad de dirigentes socialistas que han estado afectados y por la cantidad de piezas y de causas que han estado relacionadas con la misma. Lo que estamos viendo a nosotros nos sorprende enormemente, y creo que a la sociedad española no le reconforta. Y no le reconforta porque lo que se está llevando a cabo es una revisión de las sentencias desde un tribunal de garantías, es decir, desde un organismo constitucional, que está funcionando como una instancia de casación y de revisión de esas sentencias. En este sentido, evidentemente, lo que está sorprendiendo es que cuestiones que nunca habían formado parte del debate jurídico durante todos los procedimientos que han sido resueltos previamente, es un criterio que ha planteado el Constitucional y que está ocasionando una revisión de las sentencias y con ello la exoneración de penas a quienes habían sido condenados. Pero ocurre algo, no solo se lleva a cabo un camino
que sorprende a la sociedad española, que está en un debate también desde el punto de vista jurídico del papel del Constitucional, no como una instancia de amparo, sino como una sala de revisión dentro del procedimiento judicial. Pero la realidad también es que estamos viviendo como el Tribunal Constitucional, del que forman parte personas que han estado en el Consejo de Ministros o en el propio Gobierno de Pedro Sánchez, personas que no se están absteniendo de conocer en estas causas que afectan al Partido Socialista, a dirigentes socialistas, a personas que son conocidas y de los propios miembros del Tribunal Constitucional, en vez de estar funcionando con un criterio de búsqueda de unanimidad, de acuerdos y de consensos, desde que Cándido Conde Pumpido está al frente del mismo, funciona con bloques. Y evidentemente yo creo que este es un cambio sustancial en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Lo que está claro es que los nombramientos como magistrados del Tribunal Constitucional, de personas que pasan del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional y que son los mismos que luego dictan sentencias en relación a compañeros de partido, pone en duda la imparcialidad, sobre todo cuando no se abstienen en esos asuntos y en estas causas, como es lo que estamos viendo y viviendo. Y pondré un ejemplo. Cándido Conde Pumpido, como magistrado del Tribunal Supremo, se apartó de conocer de algunos de estos asuntos porque había actuado como fiscal general del Estado y ahora no lo hace. Yo creo que esto es lo que evidentemente hace que los españoles pues tengan sus dudas, lógicamente. Lo que sí que quiero dejar claro es que lo que no se podrá borrar y lo que no se podrá revisar es que estamos ante el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia, que tuvo y ha tenido como protagonistas a dirigentes socialistas, que se basa en una red clientelar impulsado desde el Partido Socialista de Andalucía y que lo que hizo fue que 670 millones de euros que eran de los parados andaluces no llegaran a los parados, sino que fueran a otras manos. Y creo que eso no habrá resolución del Tribunal Constitucional que pueda borrarlo. Buenas tardes, secretario general. Sobre el caso del documento de la intervención de la Complutense y Begoña Gómez, en el que se le critica la inobservancia absoluta de las reglas de contratación, en al menos un caso, yo le quería preguntar si esto acerca más a la esposa del presidente a acudir a la comisión del Senado, que controla el Partido Popular, si hay más posibilidades ahora, porque estamos hablando de un documento concreto, de una actuación concreta de irregularidad dentro de su labor como profesora y como directora de la cátedra universitaria. Si le piden a la Universidad Complutense que haga algo más, si le piden algo concreto a la Complutense en el caso de la señora Gómez, y qué les parece que haya sido el Gobierno quien haya asumido la comunicación sobre este caso de la esposa de Sánchez y el que haya reaccionado o contestado a la información del Mundo. Gracias. Empezando de alguna manera por el final, ¿no? Aquí lo que estamos viviendo claramente desde que empezamos a conocer informaciones que distintos medios de comunicación, yo creo que todos han ido publicando, es que estamos ante un claro conflicto de intereses. Ante un claro conflicto de intereses entre lo que es lo público y lo que es lo particular, que está absolutamente detrás de todo. Un conflicto de intereses que hace que, evidentemente, uno tenga que tener muy clara cuál es la línea que no debe cruzar. Y, sobre todo, cuando es la mujer del presidente del Gobierno y es el presidente del Gobierno, ¿no? Y que lo que podemos confirmar es que, hasta ahora, todos los presidentes del Gobierno habían tenido muy clara. Y esto es lo que cambia. Y en esa mezcla, en ese conflicto de intereses, en esa mezcla de lo público y de lo privado, y de poner lo público en beneficio del interés personal, entra también el que al final esta comunicación se esté llevando a cabo en el marco de lo público, de la institución, y no de lo particular y de lo personal. Con lo cual creo que es la demostración de que evidentemente se está confundiendo absolutamente todo y se está poniendo al servicio del ámbito privado lo público.
Y esto, en una democracia, pues evidentemente no se puede consentir y no puede existir. Esta es una de las cuestiones, yo creo que claves. En relación a la primera de las preguntas, el Partido Popular hemos sido muy claros, diferenciamos lo que son las responsabilidades políticas de los que puedan ser las responsabilidades penales o de otro ámbito. Y nosotros tenemos claro esta diferencia. En las responsabilidades políticas pedimos explicaciones a quien está en el ámbito de lo político, y ese es el presidente del Gobierno. Y, por tanto, todas las explicaciones están, evidentemente, debe de ser él quien las dé. Y hay otro ámbito, que es el ámbito en este caso, el ámbito de los tribunales, donde se dirimen otras responsabilidades y que ahí, evidentemente, todos los españoles somos iguales, todos. Nos llamemos como nos llamemos. Y por eso, evidentemente, actúan los tribunales. Y en ese sentido, pediremos las responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, con su comparecencia en esa comisión de investigación donde llegaremos hasta el final. Pero, como decía, diferenciamos claramente qué responsabilidades tiene cada uno y cuál es el ámbito de cada una de esas responsabilidades. Y en relación a la segunda de las cuestiones, sobre la Complutense. Bueno, hay también una comisión de investigación aprobada en la Asamblea, impulsada desde la Asamblea de Madrid, donde se llevará a cabo esa investigación y, evidentemente, creo que también el rector de la Universidad Complutense está llamado a declarar el próximo viernes en calidad de testigo en un procedimiento judicial y, por tanto, entendemos que, como es su obligación, pues contará toda la verdad sobre este asunto y se someterá a todas las preguntas que se le planteen por parte de quienes en ese procedimiento tengan la posibilidad de hacerlo. Lo que le pedimos, lógicamente, máxima transparencia, máxima colaboración, porque evidentemente todos los españoles tenemos que ser iguales. Mira, lo que se ha referido, yo creo que hoy el presidente Feijóo ha hecho lo que el presidente del Gobierno no está haciendo, y es pedir a Europa que también se implique en un problema que está sobrepasando a España. El Gobierno de España, si algo está haciendo, es una dejación de funciones constante en lo que son sus obligaciones y sus responsabilidades. Y la política migratoria es una política de Estado y que le corresponde como competencia exclusiva al Gobierno de España. Y ante la crisis migratoria que se está viviendo y que llevamos meses, esto no es de hoy ni de las últimas semanas, meses, yo diría que más de un año, denunciando, Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada. Y estamos en una situación límite. Ante esa situación límite, lo que ha hecho el presidente Feijóo en el ámbito de un encuentro donde están máximas autoridades europeas, como es la actual presidenta de la Comisión y candidata a seguirla presidiendo, es poner este tema en el ámbito de la política europea, lo que no está haciendo Pedro Sánchez, y hacer un llamamiento también a que es necesaria una política migratoria que controle la inmigración ilegal y con ello, además, que controle esta migración ilegal y así elimine el efecto llamada. Todas estas políticas, Pedro Sánchez no las está desarrollando. Está haciendo una absoluta dejación de funciones. Permanecer en el poder sin capacidad de poder gobernar lleva a generar problemas
en tu propio país. Y esto es lo que está ocurriendo. Y si ustedes hacen memoria, no habrán escuchado a Pedro Sánchez en las últimas semanas decir absolutamente nada de esto, ni abordar este tema en el marco de las instituciones europeas, como sí han hecho otros países cuando han tenido una crisis de estas características, y eso es a lo que ha hecho referencia el presidente Feijóo. En primer lugar, ha situado este problema en el ámbito europeo, algo a lo que ha renunciado y está renunciando el presidente del Gobierno de España, que, como no puede gobernar, hace dejación de funciones, no utiliza los instrumentos europeos, no asume sus responsabilidades y deriva todas las responsabilidades hacia las comunidades autónomas, la que más presión tiene, que es Canarias, y el resto que están al límite y sobrepasados en los recursos de los que disponen. Y si están sobrepasados las comunidades autónomas todas en relación a los recursos de los que disponen, es la mayor muestra de solidaridad de todas las comunidades en lo que es la gestión de esta situación. Pero hoy yo creo que lo que ha hecho el presidente Feijóo es, desde la responsabilidad, hacer lo que el presidente del Gobierno no hace, y es decir, en el marco del principal partido en Europa y ante la presidenta de la Comisión y ante la presidenta del Parlamento Europeo, que este asunto es un asunto de Europa, de todos, y que se deben asumir las responsabilidades entre todos, empezando por el presidente del Gobierno e implicando a Europa con los instrumentos que Europa puede habilitar y, por supuesto, con un control de las fronteras, sin perder de vista que cuando hablamos de las fronteras de España estamos hablando de las fronteras de Europa y que no podemos consentir, y esto es una responsabilidad de todos, empezando por el presidente del Gobierno, que no está teniendo ninguna responsabilidad a la hora de asumir esta situación, no podemos consentir que se esté convirtiendo Canarias en la principal puerta de entrada ilegal de inmigrantes en Europa y con ello, además, de actuación de las mafias. Del mismo modo que no podemos asumir que esté muriendo tantas y tantas personas todos los días en un océano. Y esto no solo es una responsabilidad de España, es de Europa. Y sin duda alguna a quien no se les puede exigir esas responsabilidades es a las comunidades autónomas, mientras Pedro Sánchez hace dejación absoluta de las suyas.